Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a ver algunas recomendaciones sobre cómo podemos hacer las entrevistas. La primera de ellas es una clave cuando vamos a preguntar. Nunca induzcamos las respuestas, es decir, hay que tratar de ser lo más neutrales posibles para obtener la información más precisa sobre lo que estamos indagando. Lo segundo es tratar de que los participantes narren sus experiencias y sus puntos de vista sin nosotros emitir juicios de valor o críticas al respecto. En lo posible, procuren tener múltiples datos, personas distintas y de distintas perspectivas, distintas ubicaciones y posiciones para poder tener una metodología diversa. La siguiente recomendación es recordar que cada cultura representa una realidad única. Entonces, los hombres y las mujeres que las integran representan y experimentan la vida de una manera diferente a la de los jóvenes urbanos, a la de los hombres y mujeres de otra comunidad o de otra región. Por eso entonces nosotros es importante recoger este tipo de testimonios de una manera respetuosa, sincera y auténtica. Entonces, en lo posible no hablen de miedos o angustias que puedan preocupar a los participantes, ni tampoco intenten proporcionar terapia. Es decir, cuando ustedes reciban la información de la entrevista, uno, no juzgue, dos, sean respetuosos, tres, no aconsejen, cuatro, no recomienden. Traten de ser lo más neutrales posibles. La siguiente recomendación, pues me parece que sobraría decirla, pero bueno, creo que no sobra entonces. No ofender a ninguna persona, traten de no ser ni sexistas, ni clasistas, ni racistas, nada que atente contra la integridad de la otra persona que ustedes están entrevistando, ni mucho menos vulnere la perspectiva ética de la investigación. Ahora, cuando ustedes consideren que en la entrevista hay una apuesta o una intervención grotesca, por grosera, por irrespetuosa, por racista o por machista, bueno, ustedes pueden responder siempre de una manera prudente. Recuerden que ustedes están entrevistando a esta persona porque consideran que es importante para su investigación y de esa manera expresen de manera prudente, pero no comprometan de tal manera la participación de la persona encuestada o entrevistada. Nunca pongan en riesgo ni su propia seguridad ni la de sus participantes. Esto parece un perogrullo, pero no sobra decirlo. Cuando son varios los investigadores que entran al campo, es decir, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances, para analizar el ambiente, para mirar las percepciones que el otro haya tenido, para intercambiar experiencias y de esa manera estar siempre enrutando y redireccionando la investigación. Una recomendación fundamental es que ustedes hayan leído, se hayan dateado muy bien del ambiente al cual van a ingresar, es decir, que no los tomen por sorpresa. Otra recomendación es que traten de platicar frecuentemente con los miembros e integrantes de este contexto para conocer más a fondo, es decir, no solamente en las entrevistas se logra obtener información, también cuando ustedes están conversando o relacionándose con los miembros de la comunidad pueden percibir muchos otros detalles que pueden después preguntar de una manera más directa en las entrevistas. Ahora, es importante si ustedes están en una comunidad, pues que puedan acceder a algún espacio colectivo, por ejemplo, si hay una feria, si hay alguna reunión especial, hay que participar, hay que tratar de lograr por un lado la empatía, pero yo pienso que, bueno, por un lado implica empatía, pero también permite que ustedes puedan percibir a la comunidad en momentos y espacios que son importantes para ellos. Ahora hay una cosa fundamental, muchas veces cuando una entrevista, hay entrevistas que son supremamente fuertes, otras que son desgarradoras, hay que reconocer que no somos unos sujetos pues que neutrales pues en toda su expresión. Nosotros también debemos reconocer los sentimientos, las emociones y todas aquellas cosas que se nos suscitan cuando estamos trabajando con la comunidad. Bueno, frente a las preguntas, ¿qué tipos de preguntas podemos hacer en las entrevistas? Bueno, existen diferentes tipologías. Voy a mencionarles unas que consideré importante. Entonces, hay unas preguntas que son de orden general. Usualmente son con las que uno rompe la entrevista, entrando hablando de temas globales, para que la persona, porque recuerden que cuando estamos entrevistando la persona está un poco nerviosa. Entonces es una forma de que la persona se relaje porque
separa la atención de su persona en particular y lo lleva al contexto. Ahora, hay otro segundo tipo de preguntas, es las preguntas para ejemplificar, es decir, también sirven para como disparadores, es decir, que detonen la conversación, que faciliten la conversación. Entonces uno utiliza ejemplos y cosas de esas para que todavía, como siempre, estamos tratando de quitar los nervios de la persona que tiene en lo que va a responder, porque piensa que es sobre sí mismo y piensa que puede ponerse en tela de juicio o puede ser cuestionado. Entonces, por esta razón, generamos este tipo de preguntas. Hay otras preguntas ya que son de estructura, que son las preguntas que realmente nos interesan saber, son lo que de lleno queremos llegar. Entonces esas preguntas se denominan preguntas estructuradas porque yo ya las llevo elaboradas, pero en algunos casos yo prefiero las preguntas semiestructuradas, donde no entro directamente preguntando lo que quiero, sino que hago un contexto o suelto algún elemento frente a ese tema que es de estructura para poco a poco ir ingresando y darle espacio a que la entrevista sea flexible, no que sea un cuestionario que yo pregunto y allá responde, sino que fluya un diálogo entre las dos partes. Y ahora hay unas preguntas de contraste donde se les cuestiona sobre similitudes o diferencias respecto a símbolos. ¿Para qué? Pues para nosotros poder también interpretar y sacarlos también. Vamos a obtener su percepción, su conocimiento o su idea frente a algo, pero al permitirlo contrastar nos da una opción más amplia de lo que los personajes están pensando. ¿Qué tipos de preguntas tenemos? Bueno, de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimiento. Hay otras de sensitivas, es decir, más relacionadas con los sentidos, o de antecedentes, o de simulación. ¿Cuál es el orden de las preguntas? Que me parece otra pregunta interesante cuando uno está realizando investigación cualitativa. Bueno, primero diríamos que las preguntas que son generales, las fáciles, luego vienen las complejas, luego las preguntas sensibles, es decir, donde ya uno ha logrado un nivel de empatía con la persona que está entrevistando, ha recorrido con ellos a través de las preguntas y por tanto ya se siente una mayor confianza para abordar preguntas que pueden ser sensibles para estos sujetos y finalmente unas preguntas de cierre.